¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Héctor Espinosa y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con el control estratégico y la cultura organizacional. Esta es la actividad número 4 que estamos rescatando en, en esta ocasión en video. Y básicamente lo que vamos a ver en este video tiene que ver con el significado del control estratégico, cuáles son los principales elementos del control estratégico, o más que nada, cuál es su marco conceptual. Es decir, también vamos a explicar a grandes rasgos aquellos factores como los roles que juega, el lugar en que se realiza, las fuentes de información, los costos relacionados al control, todos estos elementos que, bueno, poco a poco vamos a ir hablando de ellos a lo largo de este video. Al final, ya casi al final del video, hablaremos también acerca de lo que es la cultura organizacional y sus elementos principales. Pues básicamente, una de las definiciones que nos da Torres es que el control es una función administrativa de vigilancia, regulación de actividades y comportamientos. Y esta vigilancia y regulación de actividades y comportamientos tiene como fin asegurar que los resultados últimos concuerden con los objetivos planeados. Es decir, voy a verificar, voy a vigilar y regular que lo que yo dije al principio es lo que realmente se está realizando. Básicamente los criterios para atender los temas del control estratégico, como bien lo menciona Torres, tienen un enfoque orientado al medio ambiente externo. Cuando son internos hablamos de un control administrativo, y cuando están más orientados hacia lo estratégico hablamos de un ambiente externo, fuera de la empresa. Es decir, analizan la industria y el lugar, y el lugar que la empresa tiene en la industria. Estudian la combinación particular de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para definir estrategias y poder competir exitosamente con las empresas de la industria. Más que nada, algunos de los elementos de lo que es el control estratégico están más relacionados con, de igual manera los menciona Torres 2015, están más enfocados en medir lo que son objetivos a largo alcance. Vamos a revisar, voy a presentarles aquí de forma muy breve, pues este documento que yo preparé para revisar estos contenidos. Por ejemplo, un control mecanicista implica el uso extenso de reglas, procedimientos, autoridad descendente, es decir, no hay comunicación en otros sentidos más que lo que se dice, lo que dice el jefe es lo que se hace. Y la idea principal es que con este método es demasiado formal, se puede prevenir y corregir desviaciones y comportamientos. O sea, muy tajantes, son muy cuadraditos. Aquí no se puede salir de lo que ya está escrito. A diferencia del control orgánico, por ejemplo, implica el uso de autoridad flexible. ¿Y esto qué significa? Bueno, las descripciones del trabajo son imprecisas. Es decir, bueno, usted se va a dedicar a atender clientes. ¿Y cómo los voy a atender? Pues atiéndalas bonito, pero no te dice específicamente. Paso 1, tiene que darle la bienvenida. Paso 2, tiene que decirle, hola, mi nombre es fulano de tal y estoy aquí para atenderle. Este es un ejemplo como muy básico, pero nos ayuda a entender cuál es la diferencia entre un mecanicista donde te tiene escrito pues un texto que le tienes que decir al cliente cuando llegue y lo tienes que atender, a un control orgánico, donde te da la flexibilidad, la oportunidad de que tú te puedas expresar y lo puedas desarrollar tal cual, por así decirlo. En cuanto a lo que es el control de mercado, pues implica la recolección y evaluación de datos relacionados con lo que son las ventas, los precios, los costos, las ganancias, todos esos elementos que nos dan la pauta para guiar las decisiones y evaluar los resultados. También en cuanto a los controles financieros y contables, bueno, aquí más que nada pues tiene que ver con el análisis financiero comparativo, la elaboración de presupuestos, los costos basados en la actividad. Más que nada esto tiene que ver con la actividad monetaria. Es decir, aquí me va a decir cuánto tengo y cómo lo tengo que gastar. Esos son los controles financieros y contables. Y pues
es uno de los más delicados porque pues cuando se tiene que hablar de dinero, pues básicamente se está hablando así como que de algo que tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los controles también que está basado en la automatización, o el último que está basado en la automatización, tiene que ver más con la tecnología, con este eh, pues uso de dispositivos y procesos autorreguladores que operan de forma independiente de las personas. Es decir, la automatización por lo general implica pues enlazar máquinas con tareas, y el control mecánico utiliza instrumentos o dispositivos autorreguladores. Es decir, no necesita una persona estar ahí vigilando o monitoreando para que se hagan las cosas. Uno de estos sistemas automatizadores es cuando se llama al banco. El sistema automatizado de teléfono le da a uno la bienvenida y prácticamente puede hacer uno la mayoría de cosas que le preguntaría uno a un asesor bancario, pero estamos hablando con un sistema automatizado, es decir, que no requiere de la vigilancia. Y en esta parte, por ejemplo, a los asesores financieros, a los asesores bancarios por teléfono, lo que hacen es prácticamente enfocarse en tareas que tienen que ver más con en resolver situaciones más complejas. Una disculpa. Y pues bien, siguiendo básicamente en este mismo sentido, pues eh, podemos establecer una mirada generalizada acerca de los controles estratégicos, de los elementos del control estratégico, mejor dicho. Por ejemplo, cómo identificar las fuentes de control, que básicamente son las bases para el control, pues. Y las fuentes pueden ser diversas y de diferentes formas y vienen generalmente con muchísimos datos. Son datos brutos, datos que no nos dicen nada por sí solos, pero que sabiéndolos sistematizar, sí podemos obtener muchísima información de ellos. Y pueden ser, generalmente, bueno, Torres los clasifica en que proceden por su origen, que pueden ser internos o externos de la empresa, por su fuente, puede ser primaria, es decir, yo lo escucho directamente de la persona, o lo estoy sacando directamente del sistema, o estoy utilizando una fuente secundaria, es decir, alguien más me lo está diciendo o lo estoy sacando de un reporte que hizo alguien más, no nosotros. Por su carácter, que puede ser público o privada, o por su estado, real o virtual. Y real más bien quiere decir aquí como físico o virtual. Y otro de los principales elementos pues, del control estratégico tiene que ver con su costo. Es decir, nada en la vida es gratis. De igual manera, Torres 2015 dice que mientras más sea el control o la cantidad de control que se tenga, los costos incrementan y llegará un momento que los beneficios disminuirán. Es decir, aquí debe haber un balance, es decir, los administradores deben de estar preparados para saber en qué momento es el punto óptimo, la cantidad óptima de control, y esto les dé los beneficios óptimos. Y esto se logra bastante bien cuando pues se tiene administradores con bastante experiencia, empleados con bastante experiencia, y lo mezclan con uso de programas computarizados, con software especializado, por ejemplo, y esto va de acuerdo con cada organización. En este mismo sentido, por ejemplo, el desarrollo de habilidades y de todo esto tiene que ver con la cultura organizacional. Y por cultura organizacional, por ejemplo, Mendoza 2011 nos dice que cada persona, cada organización, o sea, todos tienen rasgos culturales muy particulares. Y en específico, la cultura de una organización se conforma de diferentes factores que van desde la formación administrativa o la formación profesional de cada uno de los empleados, y tiene que ver con el mismo ambiente en el que se encuentra la empresa. También hay que tomar en cuenta pues las interacciones humanas, la capacidad de liderazgo que tienen el equipo de alta dirección de la empresa,
todos estos elementos que tienen que ver con elementos sociodemográficos, con elementos muy particulares de incluso hasta de geografía, porque hay empresas en las que no están nada más localizadas en una sola zona geográfica y no nada más en un país o en una región. Incluso pueden estar en un continente o pueden estar regadas por el mundo entero. Por ejemplo, un caso conmigo es que en mi equipo de trabajo lo integramos personas que estamos en Guadalajara, en León, en Ciudad de México, en Tucson, Arizona, en otras ciudades de Filipinas, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos también. Entonces, todo eh, mezcla de elementos es lo que genera lo que es una cultura organizacional. Es decir, eh, los valores o más que nada los elementos que más participan en la cultura de la organización están relacionados con los valores que cada persona tiene, las normas o regulaciones que existen en el lugar donde se encuentra la persona, incluso lo que tiene que ver con algo más espiritual, como lo son las creencias, o sea, las creencias religiosas, por ejemplo, o los usos y costumbres. De igual manera, pues el lenguaje, porque a pesar de que, por ejemplo, aquí en América Latina hablamos el español, muchas veces no es el mismo o las mismas palabras que utilizamos para referirnos nosotros en México como otros en Argentina o en Cuba o en Venezuela o en Chile. A pesar de que todos nos entendemos por hablar el español, todos tenemos pues palabras diferentes. Incluso hay palabras que significan totalmente algo, totalmente diferente a algo aquí que en otro punto. De igual manera, por ejemplo, los mitos, las costumbres, todo esto pues es lo que genera lo que es una cultura organizacional. A modo de, pues hasta aquí ya hemos revisado prácticamente lo que tiene que ver pues con todos estos elementos del control estratégico. Revisamos el significado de control estratégico, sus principales elementos, algunos de los factores como los roles que juega, el lugar en que se realiza, las fuentes de información y su costo, y también explicamos brevemente lo que se entiende por cultura organizacional y sus elementos principales. Ahora bien, a modo de conclusión, pues tenemos lo que son algunas preguntas que son pues parte de este aprendizaje más que nada, que al final, parte de ese aprendizaje que al final de este tema pues nos lleva a establecer este tipo de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con qué elementos de control estratégico crees que sean los más importantes. Bueno, en mi punto de vista, yo creo que todos los elementos son importantes, porque todos son pilares fundamentales del plan estratégico. Y aquí lo que se debe tener en cuenta es como un adecuado balance entre todos esos elementos para dar la pauta y que esto pueda dar un éxito en el plan estratégico. Por ejemplo, también, ¿qué criterios deberías de tomar en cuenta para su elección? Pues principalmente es identificar la mejor forma en que los controles se adapten a los objetivos y metas de la empresa. Los controles deben proporcionar más beneficios que costo, es decir, deben servir para generar valor, no para quitarle recursos. Es lo que hablábamos, o sea, tiene que haber un balance, un equilibrio. Si no existe eso, simplemente pues va a llegar el momento donde tal cual los controles van a ahorcar a la empresa y no la van a dejar crecer y se va a estancar. ¿Qué retos crees que pueden presentar a la hora de implementar un control? En la experiencia, yo creo que uno de los retos que más se puede presentar es la manera en que se comunique y que se entienda, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende. La comunicación debe ser clara y que busque generar valor, que los controles sirvan para quitar actividades repetitivas a los empleados y se enfoquen en resolver situaciones de mayor complejidad. Lo veíamos en el ejemplo del asesor bancario, o sea, usted llama al centro, al banco y el mismo sistema automatizado lo identifica y le ofrece sus balances y últimas transacciones. Y muchas veces eso es lo que uno necesita saber. Y lo que se enfocan ahora las personas que atienden este tipo de call centers, por ejemplo, es situaciones más complejas. ¿Sabe qué? Este cargo no lo reconozco, me puede dar más detalles, cuándo se hizo, con qué tarjeta. Entonces, de esa manera, pues, se
atienden situaciones más complejas y de esa manera, pues, más que nada, pues se puede llegar a lo que es o más que nada, que los controles sirvan para generar valor, es decir, no para quitarle recursos a la empresa. ¿Por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Bueno, es muy sabido que contar con diversidad en la empresa es tan importante porque se debe contar con puntos de vista diferentes. O sea, todos los clientes son diferentes, nadie es igual. Y por esa misma razón, pues hay que tener claro que en la empresa también tenemos un bagaje, una diversidad de personalidades, de culturas que, bueno, a fin de cuentas, esta misma diversidad es la que genera un abanico de posibilidades, de respuestas, de puntos de vista mucho más amplio que reducirlo a un grupo muy homogéneo, muy igual, de gentes o de empleados que son iguales. Entonces, conocer qué generaciones están presentes en la empresa, es decir, entender que en la empresa tenemos valores o tenemos talentos que pueden aportar mucho valor desde diferentes puntos de vista, es una gran oportunidad que se debe tomar en la empresa. Y finalmente, ¿por qué se deben de conocer si las personas se tratan bien entre sí? Bueno, esto es algo muy complicado, las relaciones humanas siempre han sido muy conflictivas y no es nada nuevo. Sin embargo, pues yo considero que contar con un ambiente sano de trabajo ayuda en todos los sentidos, en todos, en generar crecimiento y valor tanto para la empresa como para los mismos empleados. Y ese valor para los empleados es en general el desarrollo profesional y de carrera que ellos necesitan, es decir, crecer ellos mismos en su vida profesional. Y al final de cuentas, pues, si las personas se tratan bien entre sí, bueno, esto genera que haya una reducción de conflictos internos y el desarrollo, y esto, pues, más que nada genere enlaces de colaboración, es decir, que los mismos empleados puedan tener más oportunidades de colaborar entre proyectos, de desarrollar ideas, de desarrollar nuevas formas de hacer crecer y generar valor a la empresa. Pues prácticamente hasta aquí, pues es la participación que yo les vengo a presentar. Ya por último, bueno, les presento lo que son las fuentes de consulta que en este momento pues tratamos aquí. Estas fueron Godínez, Mendoza y Torres. De igual manera, donde se va a postear el video, allí van a estar documentadas también. Por mi parte es todo y pues les agradezco pues la atención a este video. Muchísimas gracias. Que tengan hasta pronto. Bonito día.